Les comento que cuando estemos, si ustedes quieren volver a ver esta grabación, ¿cierto? Porque la prueba de este libro va a ser para el 12 de abril, entonces el próximo lunes, si ustedes la quieren volver a ver, les voy a comentar que, por ejemplo, en esta grabación yo voy a mostrar unos videos. Ya no sé si se lo habían comentado igual el año anterior, de que los videos hay que pausarlos porque si no tenemos problemas con la privacidad de YouTube. Así que no se van a ver, pero ustedes saben que había un video entre medio. Ya vamos a compartir. Es así. Acá. El sonido. El chat todavía no lo podía poner. Espérenme para ver si puedo abrir el chat. Dejar de compartir. No, no me sale el chat como ventana emergente. A ver, otra vez. Ahí y vamos a compartir. Ahí sí. Listo. Ahí ya me sale el chat. Ya, entonces, aquí tenemos hoy día el día del análisis literario, ¿cierto? Del cantar del niño sí. Por eso el objetivo de esta clase es analizar críticamente el cantar del niño sí. Le pusimos aquí una música de fondo para amenizar un poco el momento de que, para que se vayan habituando que vamos a ingresar ahora, por ejemplo, a la Edad Media, porque ahí se realiza este libro. Y eso es lo que cuesta un poco a veces darse cuenta que está ubicado en otra época y por eso lo hace medio complejo de entender. Para eso, vamos a ver el siguiente video y vamos a responder la pregunta: ¿qué pasaría si vivieras en la Edad Media? ¿Ya? Voy a ponerle pausar a esta grabación mientras y le vamos. Listo. Entonces, claro, ahí dice el Santiago Buenhumán, ¿cuántas horas dormían? ¿Cierto? Se levantaban a las 4 de la mañana a trabajar. Bueno, y la gente que era del pueblo, ¿cierto? Se acostaban temprano, en realidad no tenían luz ni una cuestión, ni acceso tampoco a muchas cosas, entonces en lo que caía la luz, cenaban y a acostarse, porque en realidad, ¿qué se iban a quedar despiertos después? Uno no tenía dinero para darse otra comida más grande, y era lo que había en realidad. Había que dormirse para no tener hambre también. Entonces, alguien si quiere participar, el Patricio lo puede poner. Pucha, Patricio entró tarde, po. No lo puedo poner del principio, después me atraso. Pero lo voy a dejar en Classroom el video igual. Y a ver si lo subo con el link respectivo. Me voy a dar el trabajo de ponerle el link aquí abajo por si usted lo descarga de WebClass, ¿ya? Sí, pues entró tarde, si lo vi entrar tarde. Entonces, para los que están ahí, si podrían responder ahí por chat, ¿qué pasaría si viviera en la Edad Media? Miren, hay dos personas que entraron más tarde que usted, Patricio, el Alonso y el Antonio. Ya. ¿Alguien ahí por ahí que me diga? ¿Qué pasaría si ustedes vivieran ahora en la actualidad en la Edad Media? ¿Sería bueno? ¿Es malo? ¿Bacán? No, no me gustaría. Sería horrible, dice la Antonella Guerra. ¿Cierto? ¿Por qué sería horrible, Antonella? Se enferma y muere, ¿cierto? El Santiago dice, se enferma y muere. Claro, aquí tenemos, ¿cierto? Para que nos vayamos así como internando un poco de qué se trata un poco más o menos el libro que estábamos leyendo de El Miocid, que está realizado en esta época, en la mismísima época de la Edad Media, donde vimos todas estas cosas que pasaban, ¿cierto? Se levantaban a las 4 de la mañana porque era la única forma que tenían ellos para ir a trabajar, que era vender cosas en el mercado. Estaban muy marcadas, ¿cierto?, las clases sociales. Ustedes ya han visto un poco una pincelada de cómo era la estructura en la Edad Media cuando se hablaba, ¿cierto?, que estaba el pueblo, la prole, y de ahí venía hacia arriba, venía el clero, los reyes, etcétera, los más grandes, ¿cierto? Claro, dice el Santiago, hasta una herida más pequeña podría matarte de infecciones.
no había ninguna salud, no había higiene, no había nada. Era asqueroso. Por eso una de las más grandes pandemias también que existieron fueron durante la Edad Media, ¿cierto? Que fue la peste negra o peste bubónica, que se transmitía, Profe, ¿cierto? Dígame. que yo vi un video que decían que en la Edad Media se dañaban una vez al año porque decían que la suciedad te tapaba los poros de las enfermedades. Claro, y tenían ese tipo de costumbre. Sí, pues no se bañaban. Y cuando se bañaban, era para qué? Para mantener esta capa gigante de mugre. Y con esta capa gigante trataban de no enfermarse. Y tampoco porque no tenían dónde y no era culturalmente, si no había ni baño y andaban haciendo ahí en el, ellos, algunos hacían en un tarro y por la ventana para afuera. Y el Chile también que nosotros tuvimos aquí de la conquista también era así. El Chile de la conquista hacían en el baño y del segundo piso, pelela para afuera. ¡Pah! Imagínense caminando por afuera de la calle, ¡pah! Un baldazo de cochinadas, de heces. Por eso estaba lleno, lleno, lleno de infecciones por todos lados. Y imagínense las ratas ahí, por eso comienza el video con unas ratas paseándose. A ver, ratas, 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 las ratas que pasaban ahí. Tenemos cuantos también que están como por esta época que tenemos en el flautista de Hamelin que hablaba sobre una invasión de ratas, ¿cierto? Que estaba lleno, asqueroso, lleno de ratas. También la otra vez leí que hablaban sobre, ustedes saben que los gatos, ¿cierto? Siempre se han acudido y se han hablado que los gatos son como que tienen este don de estar con el otro mundo y se dice que los gatos y sobre todo los negros son parte de la brujería y por ende en la Edad Media que eran muy, cierto, ahí en la Edad Media donde más se mataron mujeres producto de que ellos pensaban que eran brujas, por eso decían tampoco querían tener gatos porque los gatos, cierto, eran de las brujas. Entonces, imagínense la de ratones que había si no habían gatos que controlaban las plagas y lleno de infecciones, lo más asqueroso del mundo. Entonces aquí tenemos a nuestro Miocid, ¿cierto? Que anda caminando en este mundo de la Edad Media lleno de bichos, de infecciones, de gente sucia, de malas costumbres, etcétera. Y de injusticia, porque vimos, ¿cierto?, que la gente del pueblo ahí pasando todas las penurias de la vida y la gente de los nobles, ¿cierto?, y la gente de la realeza en pura fiesta. El autor, ¿cierto? En nuestro libro del Miocid nos dimos cuenta que dice anónimo, ¿cierto? El libro nos sale y nos menciona que no tiene un autor, tiene un autor anónimo. Y por eso podemos hablar que esta obra es anónima, ya que el análisis del texto conservado demuestra que pertenece a una... Mire, sale que es anónimo, ¿cierto? Yo le había mencionado, en esta época, primero se hablaba sobre en esta época todo giraba en torno a Dios. Por eso nos dimos cuenta en el video anterior que habían 8 tremendas fiestas que eran en base a todo lo que tenía que ver con fiestas religiosas. Y esas eran las fiestas y carnavales más grandes que existían. La Semana Santa y el pescado es una alpargata al lado de las fiestas que habían en la Edad Media respecto a ceremonias religiosas. Y por ende, como toda la vida giraba en torno a Dios, no había en este tiempo, no hay personas que pongan la autoría en los libros, porque nosotros como seres humanos no somos importantes. El único importante es Dios, y todo lo que escribo es para Dios. Y por ende no necesito poner mi nombre, porque Dios es importante, yo no. Entonces, esta es la edad media que tenemos. Por eso también es una de las razones por qué sale que es anónimo. Acá Profe, dice, dígame. y también quemaban a la gente que era como de ciencia y que se negaba a creer en Dios. Claro, todo, ahí estamos en todo esto lleno de esoterismo y cosas así, y que se quemaban a las personas, a las mujeres sobre todo, que eran brujas, que no eran creyentes, a cualquier persona que pensara más allá, ¿cierto? A todos se quemaba, se tenía miedo a todo. Entonces,
se dice, las personas que han analizado el texto del Mio Cid dicen que puede ser que su autor, quien haya escrito el texto, sea una persona de autoría que sea culta, ya que hay conocimientos precisos de los derechos que existen a finales del siglo XII y principios del XIII, y que conocía la zona aledaña a Burgos, ¿ya? Entonces como que conoce la zona, sabe cómo es, porque describe cierto el ambiente aquí en el libro del Mio Cid, y por eso y también conoce que, por ejemplo, si alguien es difamado, se le destierra, conoce las leyes. Se han acumulado diversas teorías sobre su identidad. ¿Quién es el autor del Mio Cid, cierto? Se ha hablado de un juglar, ¿cierto? De un juglar de Medinaceli, y otros de San Esteban de Gormaz, de un poeta de los valles de Giloga o Jalón, y hasta el Jerónimo Perigor. Después vamos a hablar también un poco de los juglares. Los juglares son estas personas que andan de pueblo en pueblo, ¿cierto? Contando historias. Por eso se dice también que debe ser la persona que crea esta historia de Mio Cid, piensan que debe ser de una autoría de un juglar, de un poeta, que solamente estaba hablando. En mayo de 1245, o en la época cristiana, 1207, un abad, ya una persona que es del clero, de la religión, que tan solo se identifica con el nombre de Pedro, terminó de copiar un manuscrito de casi 4000 versos. Ya, aquí está el manuscrito. Aquí lo pueden ver, que está en la imagen. Ya. Y este manuscrito se encuentra, el único ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. ¿Ya? La copia de Pierre Abad contenía un relato de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar que, como en tantas obras coetáneas, carecía de título, pero que muchos después se conocerían como el Cantar del Mio Cid o un poema del Mio Cid. Por eso tenemos, ambos nombres están bien. Pierre Abad copiaba, por tanto, un texto anterior, sobre cuya fecha de composición sigue abierta el debate. Hay un texto, se encuentra, que este manuscrito, ya, que se encuentra de Mio Cid, y esta persona, un abad, lo encuentra y lo transcribe. Por ende, él tampoco es el autor, sino transcribe solamente el texto real. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que debe ser de algún juglar, ¿cierto? Estos poetas que andaban cantando las hazañas de los héroes de la época. Ya. Sigamos avanzando. Dice, los textos que existían en la Edad Media. Les cuento que en la Edad Media existían dos tipos de textos, ¿ya? Estos eran de los mester, así se llamaban, mester. Y los mester significaban que eran unos oficios u ocupaciones. Y por ende, habían dos tipos de mester, el mester de juglaría y el mester de clerecía. ¿Ya? Hay que entender también de que la Edad Media, por ejemplo, la lengua que era propia en la Edad Media, la que se tenía que utilizar, era el latín. No sé si ustedes han escuchado de ese lenguaje, el latín. Por ahí un sí, un no, una manito para arriba, para abajo. El Santiago me puso que sí. Ya. Santiago, por ejemplo, se decía entonces que la Edad Media, el del Papa, perfecto, ese, en la Edad Media existía también el latín. Y era esta lengua que quería en la Iglesia Católica, ¿ya? Que esta lengua la hablaran todos los creyentes del cristianismo. Esa era la idea. Pero resulta que en esta época, una época también de muchas guerras, muchas peleas, muchas cruzadas, mucha invasión, etc. Entonces imagínense que viene un pueblo, acá Chile, por ejemplo, nos tiene una guerra con nosotros perdemos, nuestra tierra queda para ellos, y ellos nos dicen, desde ahora en adelante van a hablar en latín. Y nosotros vamos a hablar en latín, nica. Entonces, acá las únicas personas que hablaban la lengua latán y la lengua que tenía que ser, que era el latín, era solo la gente del clero y los nobles. Solo ellos hablaban latín. Y la gente del pueblo hablaba cualquier otro idioma y unas mezclas de idioma increíbles. Entonces, por ejemplo, cuando uno iba a misa, porque en realidad en la Edad Media todos tenían que ir a misa fijo, imagínense ir a misa
que no es muy entrete, y en latín. No se entendía absolutamente nada. Aparte que las personas no sabían leer, no sabían escribir y menos leer algo en latín, era impensable. Entonces por eso es tan importante el asunto de los juglares, que son estas personas que andan cantando, porque esta es la única forma de las personas, del pueblo, de comunicarse, de saber de qué están hablando. Ya, entonces volvamos. Estos textos, que son los mester, que son esta ocupación u oficio, están los mester de clerecía, que son los clérigos o los sacerdotes que eran escritores educados, que escribían en los monasterios. Ya, ellos escribían. Y eso, ellos hacían estos mester de clerecía, que hacían, ¿cierto?, estos versos, estos poemas, y lo escribían en todo en torno a Dios, y tenían la métrica perfecta, las rimas perfectas, etc., pero escritas en latín, que eran solamente para la gente noble y la gente del clero. Y tenemos a este otro, que es el mester de juglaría, que eran los juglares o eran artistas ambulantes, ¿ya?, que recorrían diferentes lugares entreteniendo al público o al pueblo, ¿cierto? Que ahí iban por ejemplo, por unas monedas o por comida, iban de pueblo en pueblo cantando las hazañas de estos héroes, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, avanzo. En cuanto al argumento del Mio Cid, Mio Cid se divide en 3 cantos: el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes, ¿ya? Se basa en las hazañas, ¿cierto?, del caballero español Rodrigo Díaz de Vivar, que es un personaje histórico, ¿cierto? Él existió en la historia de España, ¿ya? Esto está en España, eh, entre 1043 y 1099, y también se le conocía como Mio Cid Campeador, que también hay un texto que habla sobre el Mio Cid Campeador, que ese no es versificado y habla de la historia del Mio Cid, pero antes de esto, de lo que ocurre acá en el libro. Entonces partimos y dice, el cantar del destierro, lo voy a pinchar, y el cantar del destierro, el Cid nos cuenta, ¿cierto?, la historia del Cid cuando es desterrado por el rey, ¿ya? Sale de Vivar y llega a Burgos, ¿cierto? Muestran, dice el nombre de Vivar y de Burgos, que son ciudades donde nadie se atreve a darle asilo por temor a las represalias reales. Para pagar a sus soldados, su sobrino Martín Antolínez engaña a unos judíos, Raquel y Vidas, en Cardeña. En Cardeña se despide de su esposa, doña Jimena, y de sus hijas pequeñas, Sol y Elvira. En sueños se le aparece el arcángel Gabriel, ¿cierto?, que le predice grandes victorias a nuestro Mio Cid, y entra en tierra de moros. Los moros son todos los musulmanes, ¿ya? Y les arrebata diversas plazas. Envía al rey un espléndido presente esperando reconciliarse con él y recupera su honra perdida. Reforzada sus tropas, ataca Huesca y derrota a los moros de Lérida, ayudado por el conde de Barcelona, al que hace prisionero y libera días después. ¿Tengo alguien en el chat? Dígame. ¿Cuándo es la prueba? El 12. Lunes 12, el próximo lunes. Entonces tenemos, ¿cierto?, en el primer cantar el cantar del destierro nos muestra, ¿cierto?, cómo, sobre todo hay que tener en cuenta aquí en el Mio Cid que todo gira en torno al honor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos en el primer canto, el honor de nuestro protagonista Mio Cid, Antonio Díaz de Vivar, está, ¿cómo podríamos decir? Se encuentra deshonrado porque se dice que Antonio Vivar, ¿cierto?, engaña al rey y que se queda con unos dineros. Entonces, por ende, su honor queda deshonrado. Y por eso lo destierran, porque otra persona dice que, oye, él está robando y la cuestión. ¿Y qué hace en el primer cantar, cierto? Nuestro Mio Cid trata de recobrar su honor. Se va junto a sus caballeros, ¿cierto? Todo su séquito de personas, y ellos tratan de retribuir el honor del Mio Cid. ¿Cómo? Entregando nuevas tierras para el rey.
porque vamos a ver más adelante que España estaba sumido en grandes invasiones y lo que ellos querían hacer es que toda España fuera cristiana y no musulmana, obvio. Luego, en el Cantar de las Bodas, nos muestra el Cid conquista Valencia y envía un nuevo presente al rey castellano, el tiempo que le pide deje ir a su lado a su esposa e hijas. El rey accede, ¿cierto? Y al poco tiempo la ciudad es sitiada por el rey de Marruecos. El Cid lo derrota y envía un tercer presente al rey Alfonso. Los infantes de Carrión solicitan la mano de las hijas del Cid y interviene el rey para lograr el consentimiento del Cid, a quien perdona públicamente y solemnemente. Entonces, en el segundo canto, en el Cantar de las Bodas, el Cid por fin recobra su honor, lo perdona el rey, ¿cierto? Que era lo máximo que podría hacer porque el rey lo perdonó. Y los infantes de Carrión, unas personas que eran nobles, les piden las manos de su hija. Y por eso, por fin, ellas se pueden casar. Y finalmente, en el Cantar de las Afrentas de Corpes, se pone en evidencia la cobardía de los infantes de Carrión en diversos hechos de armas y en el episodio del León. Aquí nos muestra, cierto, que los infantes de Carrión son súper temerosos, no son valientes, porque aquí eso es sobre todo, el mío Cid es un héroe. Y aquí nos muestran todas las virtudes que tiene un héroe. Es valiente, es fuerte, es conquistador, ¿cierto? Pero resulta que los infantes de Carrión, estas personas que se iban a casar con sus hijas, no eran así. Eran unas personas temerosas, no eran valientes, etc. Todo lo que no tenía que ser un héroe. Y por ende, los infantes, como se dan cuenta todas las personas que son unos cobardes, dolidos deciden regresar a Carrión con sus esposas. En el Robledal de Corpes, los infantes de Carrión azotan a sus mujeres, ¿ya? Ellos golpean a las hijas del Cid y las abandonan teniéndolas por muertas. En el libro sale que abusan de ellas, las golpean y las dejan botadas. Y dicen, se murieron, chao. Enterado el Cid de lo sucedido, pide al rey justicia. Y los infantes son vencidos en un duelo por dos de los hombres del Cid. El anuncio de que los infantes de Navarra y Aragón solicitan, y ya, producto de esto, entonces se hace una batalla con uno de los caballeros del Cid y pierden entonces en esta batalla los infantes de Carrión y así se restaura la honra de sus hijas, ¿cierto? Porque sus hijas quedaron deshonradas y, y hacen como que anulan este matrimonio, entonces por ende estas hijas no van a poderse casar nunca más porque son abusadas, son golpeadas y ya estuvieron con alguien. Y en esta época una de las cosas más importantes es la virginidad y ellas no son vírgenes. Entonces nadie las va a querer, según la forma de ver la vida en la Edad Media. Entonces, pero resulta que los infantes de Navarra y Aragón, que son unos hijos de unos reyes, unos príncipes, solicitan en matrimonio a las hijas del Cid. Y por ende, las hijas del Cid se casan con unos príncipes y quedan en lo más alto de la escala social. Hemos hablado mucho entonces del héroe y por ende vamos a describir un poquito de qué es un héroe. ¿Ya? Un héroe, aquí tenemos una estatua del Cid, esta está en Madrid, ya que esta es como en Madrid de verdad, el mío Cid es un héroe, ¿ya? Él es un caballero y por ende hay muchas estatuas de él, ¿ya? Y aquí está el Cid. Aquí vemos como la descripción de cómo es un héroe en la Edad Media. Un héroe siempre posee una inteligencia superior que les permite solucionar problemas que otros no han podido, ¿ya? Dos, siempre los héroes viven un viaje, ¿ya? Donde viven diversas aventuras que lo hacen regresar como seres un poco diferentes del que partió. Siempre existe una forma de ver el asunto de los héroes que se llama el viaje del héroe. Y todos los héroes pasan por este viaje, ¿ya? Y por ejemplo, este viaje que lo hace partir al exilio, ¿cierto? Aquí tenemos al Cid que, producto de estas calumnias, ¿cierto? Él parte al exilio, pero luego cuando retorna cambiado. Siempre son valientes, leales y a pesar de su condición de superioridad tienen sentimientos muy humanos como el dolor y el llanto. Muchas veces experimentan el exilio que los hace emprender un viaje, ¿cierto? Tienen un enemigo divino o puede ser mortal.
porque este asunto del héroe no solo está en la Edad Media, sino que viene de antes, cuando veíamos el héroe, ¿cierto? El héroe es los héroes en Roma, en Grecia, ¿cierto? Teníamos estos héroes que eran de carácter divino, ¿ya? Por ejemplo, teníamos a Thor, por ejemplo, que es un héroe, un dios, ¿cierto? Tenemos a Atenea, a Zeus, por ejemplo, Hércules, como dice Santiago, ¿cierto? Hércules también pasa por un exilio, ¿cierto? Porque es abandonado y después vuelve, ¿cierto? Cambiado, es fuerte, es virtuoso. Por eso dice, tienen un enemigo divino o mortal. En este caso acá en el Miocid es mortal, que quiere hacer desaparecer al héroe. Y luego, ¿cierto? Siempre nuestros héroes portan determinadas armas que lo caracterizan. Ya, por ejemplo, el Cid, una espada. El honor, ¿cierto? Una de las temáticas centrales en torno a todo lo que gira esta lectura que es del Mío Cid es el honor, ¿ya? La honra y el honor del héroe. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la honra u honor cuando parte, ¿cierto? Que este es el conflicto central de la obra. Todo sucede por el honor. Primero, por la honra del honor del héroe, ¿cierto? Porque comienza perdiendo su honor el Miocid, ya que es cierto que es producto de las calumnias, ¿cierto?, de otro personaje. Nuestro héroe, nuestro Miocid, se ve, pierde su honor y su vida frente al público, frente a todos, y él por eso empieza este viaje al exilio. Y luego tenemos este honor cuando en su vida privada, ¿cierto? Cuando se deshonran a sus hijas y quedan abandonadas, golpeadas y abusadas en el camino. Él nuevamente, el Cid pierde su honor, ¿cierto? Este honor privado. Y ahí entonces, a manos de los infantes de Carrión. Personajes principales del libro. Tenemos, ¿cierto?, a nuestro héroe, ¿cierto? Nuestro Rodrigo Díaz o Ruy Díaz o el Cid, ¿cierto? Que es nuestro personaje principal. Luego tenemos al rey Alfonso VI de Castilla, que es el rey el que realiza este destierro. Tenemos a las hijas del Cid, ¿cierto? A Doña Sol o Doña Cristina, Doña Elvira o María, así se llaman, están con ambas traducciones. Y tenemos a su esposa, Doña Jimena. Y finalmente también tenemos a los infantes de Carrión. Hay otros personajes, pero en realidad esto es como lo más importante que podríamos hablar. Ambiente psicológico, o el ambiente psicológico, ¿cierto? Este libro está marcado por el heroísmo, ¿cierto?, de los personajes, el honor, ¿cierto?, que hemos hablado sobre esto, la amistad entre los personajes y la valentía. Aquí tenemos de nuevo otra estatua del Cid. Contexto histórico. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico de la obra para que nos vayamos primando un poco más de esto, ¿ya? Para que se den cuenta por qué el Cid se habla de guerra en realidad aquí, ¿ya? De por qué él tiene que ir a derrotar unos reyes, ¿cierto? Unos moros, ¿por qué hablan de eso, ¿ya? Vamos a pausar la grabación, vamos a reanudar la grabación. Vimos un poquito ahora, ¿cierto?, de historia de cómo se conforma esta España, ¿ya? Nosotros que venimos somos descendientes directos de nuestra madre tierra, de madre España, ¿cierto? Como se dice. Ahora nos estamos dando cuenta que no somos nada súper mega españoles, sino que existen un montón de invasiones y por eso tenemos mucha descendencia árabe y musulmana. En esta época había muchos problemas y muchos conflictos en cuanto a la religión, ¿ya? Entonces este era un conflicto que era enmarcado sobre quién creía en el Dios verdadero. Entonces por eso existe todo este conflicto y por eso se habla de las cruzadas, ¿ya? Entonces aquí tenemos a nuestro Cid, impuesto acá en esta edad media, una edad media, ¿cierto?, muy oscura, llena de infecciones, como dijimos, llena de una estructura social muy marcada y también marcada por guerras. En el 711 existen muchas invasiones musulmanas,
donde invadieron, ¿cierto?, esta península ibérica, que es España, ¿cierto? Entonces se divide España entre reinos católicos y reinos árabes. Y por eso existe esta llamada guerra. y derrotó. Aquí está. Aquí le vamos a poner como, aquí tenemos nuestra península ibérica. Entonces nuestra península ibérica está marcada entonces entre unos pocos reyes católicos y muchos árabes. ¿Ya? Y teniendo los árabes esta religión que es musulmana. Y los cristianos, obvio que no querían, ¿cierto? Porque Dios verdadero cristiano. Los cristianos emprendieron guerras para recuperar sus territorios, por ende. Y este largo periodo de guerras entre árabes y cristianos se conocen como la Reconquista. Y esta guerra, 8 siglos, desde el 711 hasta 1492. Y por eso lo que nosotros estamos viendo en el Miocid este tiempo, es esta época. Estamos viendo cómo esta conquista de reino. Por eso el Miocid está teniendo esta guerra, por eso pelea con distintos reyes árabes, por eso él mata moros. ¿Ya? Por eso dice los moros. Nunca he escuchado cuando hay un dicho que dice, no hay moros en la costa. No sé si lo han escuchado ustedes. Se utilizaba mucho cuando yo era chica, sí, ahí el Santiago Buenhumán dice también, no hay moros en la costa. Eso es de esa época. Los moros son los árabes. No hay moros en la costa. Ellos estaban viendo que aquí no hubiera moros para poder invadir. Así de antiguo es ese dicho. Ya, yo le había contado eso a mi tía. Eso sí, Patricio, aprendiendo aquí el lenguaje. El ambiente físico, entonces, que podemos ver, ¿cierto? Estamos viendo esta España, el reino de Castilla y León, y el reino de Burgos y de Valencia. Igual que, ¿saben por qué se llama España? España no se escribía así, se escribía Espagnia. Y Espagnia significa reino de conejos. En España estaba lleno de conejos, por eso se llamaba así, reino de conejos, Espagnia. Ahí ahora les conté otro, Patricio, otro dato freak de España, que significa reino de conejos, del latín. Otra cosa también, como estábamos viendo que somos descendientes directos de los árabes, también tenemos, como ahí dice, tenemos una gran herencia de árabes. Y, por ejemplo, tenemos estas palabras, por ejemplo, que son estas palabras... Sí, Joaquín, terminando. Estas palabras que tienen como H intermedias, ya, por ejemplo, almohada, también son palabras que son descendencia de árabes. Son palabras de origen árabe. Y por eso a ese lenguaje, esa forma de hablar se llamaba al-andaluz. Ya. Reflexión, que esto es lo último. Esto va a ser pregunta de prueba. Ustedes la pueden realizar en sus cuadernos y la tienen lista para el próximo lunes, que va a salir en la prueba. Así que después la copian y la pegan en la prueba. Y estas son, ¿cuáles son las principales características del héroe presentes en el Cid? Ustedes me van a hacer como una descripción de cuáles son estas características. Tenía virtudes, era valeroso, etcétera, era fuerte. ¿Cuáles eran estas características que vimos en la clase sobre el héroe? La prueba de diagnóstico Maximiliano es hoy. Aquí tenemos pruebas, responde tu doblación. Hoy, lunes 5 de abril, la prueba de unidad 0. Y el lunes 12 de abril, la prueba Ella de... decía, a mí yo vi el horario y decía que la prueba era el 9, parece. Hoy día es la de inglés. No, les mandaron el calendario y es hoy la de lenguaje. Y el próximo libro es Lautaro, joven libertador de Arauco, que también es una epopeya, pero ahora en Chile. Eso. Vamos a dejar de compartir. Y voy a dejar de